Las lecturas de este día de la Inmaculada nos hablan de dos mujeres. Eva, en la primera lectura, en el relato del Génesis, capítulo 3, y María, en su Anunciación, en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Dos mujeres que nos interesan mucho porque son dos extremos entre los cuales estamos todos. Y si es verdad que dicen que, ¿verdad?, en medio está la virtud entre los extremos, hay muchas veces donde no es así. Es más, hay veces donde incluso el Señor habla de que tenemos que posicionarnos en uno de los dos extremos. No podemos quedarnos a medias. Por ejemplo, dice el Señor a veces, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, desparrama. Dice también que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque hay trigo y hay cizaña, no hay término medio. Así que entre esas dos mujeres tenemos que elegir. Yo lo que quiero es poneros las dos mujeres como en paralelo para que veáis las diferencias, para ayudarnos a elegir la mujer que más conviene, a la que más queremos parecernos. Dos mujeres. Las dos nacieron sin pecado. Eva, cuando comenzó a existir, no existía el pecado original, y María, cuando fue concebida en el seno de su madre, fue preservada del pecado. Las dos nacieron sin pecado. Pero vivieron en circunstancias muy distintas. Eva vivió en el paraíso. María no podemos decir que viviera en el paraíso, sino más bien lo contrario, en una situación muy complicada, rodeado de una gran pobreza, en un momento del Imperio Romano, la época de los Césares, donde el imperio estaba decayendo y cada vez se volvía más autoritario y también idólatra. Las circunstancias de María no fueron nada buenas. Por eso las circunstancias nunca son excusa para mis comportamientos. Yo puedo echarle la culpa al frío que hace, a lo malos que son unos o que en otros, pero eso son circunstancias. La decisión es mía. Las dos tenían que decidir. Sobre las dos había un plan de Dios. Las dos podían decir que sí o que no. Las dos tenían que determinarse. En las dos, como en nosotros, había un deseo de grandeza. Un deseo de Dios, un deseo de infinitud, porque estamos hechos para Dios y nuestro corazón desea todo, desea la vida eterna, desea la grandeza de Dios. Estamos hechos para eso. En los dos corazones estaba. Pero Eva decidió escuchar a la serpiente y María decidió escuchar al ángel. ¿Y qué pasó? Para Eva el mensaje de la serpiente era muy claro: seréis como dioses sin Dios. Seréis como dioses si elegís desobedecer a Dios, porque ese Dios vuestro es el Dios que os está coartando vuestra libertad, es el enemigo de vuestra felicidad, es aquel del que tenéis que liberaros para poder alcanzar la grandeza que deseas. Para alcanzar la grandeza que deseas, tienes que quitarte a Dios, tienes que desobedecer a Dios, y entonces tú serás como Dios. Para María, el mensaje del ángel era también muy claro. Escuchábamos el otro día en el Salmo 44. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. La serpiente incita a Eva a la desobediencia, el ángel anima o invita a María a postrarse ante el Señor. Por eso Eva, podemos decir que quería ser la reina de todo, sin Dios, y terminó siendo la esclava del pecado. Mientras que María se definió a sí misma como esclava de Dios y terminó siendo la reina, la emperatriz del universo. Porque Eva desobedeció, pero María fue increíblemente obediente. ¿Y qué pasó después? Eva buscó cómplices en su pecado, que es lo que suele pasar, y enseguida encontró a Adán, y de la maldad del corazón de Eva, pues pasó la maldad al corazón de Adán, que también pecó, porque quiso, no porque su mujer le incitara, pero su mujer le incitó. Y María, sin embargo, recibió un compañero, a quien ayudó a ser mejor. Y San José fue, como ella, fiel, obediente, casto, hermoso. Se puede decir, al mirar los dos relatos, me parece que nadie me puede acusar de machista, si digo que la mujer va siempre por delante. Cuando es buena es mejor, cuando es mala es peor.
Adán y Eva, dice el capítulo 3 del Génesis, después del pecado comenzaron a mirarse mal. Se sintieron agredidos en la mirada del uno hacia el otro, tanto que se avergonzaron de estar desnudo y tuvieron que taparse. Y a continuación se escondieron de Dios, que también le empezaron a concebir como un enemigo, como alguien a quien había que temer. María y José, sin embargo, se miraban cada vez mejor, con una mirada cada vez más limpia. No sé si había crecimiento, quizás sí, una mirada purísima, una mirada noble. Y su relación se volvió cada vez más íntima en la intimidad de Dios. Mientras que Adán y Eva se tapaban entre ellos, se agredían entre ellos y se escondían de Dios, María y José se amaban profundísimamente con un amor castísimo y cada vez se unían más a Dios. Por eso Eva engendró 2 hijos y uno terminó matando al otro. Y María engendró a un hijo en la carne y a muchos hijos por la fe, pero este hijo terminó muriendo por los otros. Y podríamos decir que la gran diferencia es que Eva se sintió terriblemente culpable, mientras que María fue profundamente feliz. Así que hay que elegir. La historia en realidad termina bien, porque el hijo de María, el sábado santo, descendió a los infiernos y de ahí rescató a Adán y Eva, que habían pecado. Pero nosotros, entre esos 2 extremos, tenemos que elegir. ¿Tú vas a querer ser como Dios sin Dios? ¿O vas a dejarte ser esclavo de Dios para que Él te levante? ¿Escucharás la serpiente o escucharás al ángel? ¿Pecarás? ¿O más bien obedecerás? ¿Dejarás que en tu matrimonio o que en tu familia crezca la intimidad con Dios? ¿O te esconderás de Dios pensando que Él es una carga, como decía la serpiente? Conforme a eso serán tus hijos, que se agredirán entre ellos, como Caín y Abel, o se entregarán por amor el uno al otro, como Jesucristo y la Iglesia. Conforme a eso será también tu interior, el interior feliz y pleno, lleno de paz de nuestra Madre María en todas las dificultades, o el interior terriblemente culpable y triste de Eva como consecuencia de su pecado. Hay que decir que para el mundo es infinitamente más atractiva Eva que María. Que para las chicas es infinitamente más visual Eva que María. Que toda la oleada de feminismo radical que nos invade ensalza las virtudes, entre comillas, de Eva, la independencia, la autonomía, el hacer lo que quiere, el no someterse a nadie, el hacer con su maternidad lo que sea, el renunciar a la obediencia a Dios, y sin embargo se burla de María. Tantísimas cantantes les da, y en programas y en actos a veces hasta públicos, utiliza la imagen de María como una burla. Portadas de discos, en carteles de carnavales, de cosas blasfemas. Así que no es tan sencillo elegir, porque aunque tengamos claro en cuál de los 2 extremos quiero estar, hay que saber que el extremo de María es absolutamente impopular, completamente contracultural. Es más, que la chica, que la mujer que quiera ser como María va a ser criticada. La que busque ser virgen, casta y pura hasta el matrimonio, igual que los chicos. La que quiera vestirse con pudor, con elegancia, igual que los chicos, será criticada. La que se comporte estas Navidades como se comportaría nuestra Madre, la Virgen, en sus momentos de diversión, de risas, de bailes, va a ser criticado. Pero ahí están los 2 extremos, vamos a elegir. La Iglesia no está celebrando el pecado de Eva. La Iglesia sí celebra el sí de María y nos invita a contemplarla a ella y a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos enseñe a ser como ella.
que nos enseña a obedecer como ella, a fiarnos como ella, a ser castos, limpios, puros como ella, a ser fecundos como ella, a ser fieles como ella, como su esposo San José. Que María y José nos ayuden a prepararnos para estas Navidades y que Jesucristo dentro de nosotros pueda hacer la transformación de amor que hizo en el corazón de su madre. Que así sea.